Hola, buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo y quería comentar sobre todo el ámbito de Che Morpheus, lo que este ha simbolizado y simboliza para nosotros y los últimos ataques y el último revuelo que ha habido sobre él y la comunidad. Bueno, para empezar, Che Morpheus siempre ha sido una persona que todos hemos guardado un respeto muy grande al respecto, gracias a todo su contenido que ha hecho, gracias a su personalidad, gracias a todo lo que nos ha aportado, que su reconocimiento ha sido enorme en todos los sentidos, en casi todos los aspectos de nosotros, y que al final es una figura que no es un líder, como comentaba Carabe en su directo, pero al final es una persona que ha influido muchísimo, y al final un líder no es la persona que se autoproclama líder, sino el que actúa como uno, ¿no? Y ahí podemos ver a Che Morpheus, para mí, reflejado en esa definición muchísimo. Mencionando su ética y su honestidad, siempre ha sido una persona que ha buscado lo mejor para los hombres en todos los sentidos, en sus vídeos, en sus directos, en todo tipo de su contenido. Y hasta, vamos, comentaba Carabe hace poco en un directo la anécdota que tuvo con él, que cuando hicieron Carabe y Che un directo juntos, y a Che le donaron X cantidad de dinero, que no era muy grande, era pequeña, pero bueno, igualmente era una cantidad de dinero. Después del directo, Che Morpheus le comentó a Carabe por privado que le pasase un PayPal o algún medio de pago para repartirse las ganancias, ¿no? Que eso ya dice mucho de su persona, ya que él, como tal, hasta colaborando con una persona más pequeña, podría haber dicho: pues me quedo yo todas las ganancias porque al final yo soy el canal grande, el que atrae, y como tú eres pequeño, pero al final el directo era conjunto, y creo que es lo correcto, y lo hizo de forma magnífica, repartir las ganancias con Carabe por muy poca cantidad que fueran, ya que si al final monetizas el contenido, creo que es interesante siempre compartirlo si haces contenido conjunto en ese sentido. Su influencia sigue siendo obviamente constante, en mi caso lo menciono en muchísimos vídeos, Carabe también lo sigue mencionando de vez en cuando, Hellfish igual, muchas personas de la comunidad también lo siguen mencionando tanto en directos de otros creadores como en menciones por Twitter, y creo que es interesante al final analizar cómo una persona que ya lleva un año fuera de las redes como tal fuerte, porque al final en YouTube el último vídeo que subo fue hace un año, sigue tan presente en la comunidad y sigue tan presente vigentemente, sin haberse diluido ese sentimiento entre los antiguos que estamos aquí, en los que realmente tenemos un valor intrínseco en él. Por otra parte, creo que era totalmente cierto en su momento. Yo no me lo tomé, yo no le di mucha importancia, pero ahora como creador y después del último revuelo, creo que totalmente cierto las críticas que lanzaba sobre los falsos MGTOW que actualmente hay en la comunidad, que al final son púas o reptiles encubiertos, que aunque se quieren hacer ver como nuevos creadores, al final se va perdiendo la esencia, se va perdiendo ya no es la esencia, ya es lo principal de la filosofía, y al final toman más tintas púas y red pillars que, que, que otra cosa. Tanto consciente como inconscientemente, ¿eh? Que no digo que al final muchas personas lo hagan de forma consciente, pero al final dejan siempre la puerta abierta ahí, ¿no? A que venga la Nahual, que venga la flor ideal, y al final rompe mucho ahí con la filosofía en ese sentido. Aparte de, como también hemos podido observar, conflictos internos, doxeos, amenazas y ataques que al final hace que la comunidad no sea un ambiente muy sano al respecto. Por ejemplo, mucha fuerza a Carabe y a Hellfish, a ambos por el trabajo que hacen. Para mí, aparte de Chimorfeu, los dos principales referentes actualmente de creación de contenido. Por ejemplo, criticando a Hellfish por contestar a los ataques que recibió por parte de a la comunidad 3.0 y H, cosa que me parece totalmente normal si quieres responder a los ataques, me parece totalmente digno de ello. Y por otra parte, Carabe por llevarse siempre la mala parte, ¿no? Por ser actualmente el principal referente que sostiene la filosofía 3.0. Podríamos decir que es el único creador al final de la filosofía como tal, que redactó los principios con mucho esmero, buscando siempre lo mejor para los hombres, y al final siempre se ha estado llevando la mala parte, y aún así ha seguido
resiliente con respecto a seguir creando contenido y seguir aportando valor, ¿no? Que es algo muy de valorar y que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de valorarlo como, tanto como creador como persona en ese sentido. Pero bueno, al final el retiro que hizo Che Morpheus, primeramente de la comunidad y después de todas las redes, incluido YouTube, creo que fue bastante acertado porque al final es muy complicado preservar tu ámbito emocional y tu ámbito psicológico estando en un entorno de guerras, de conflictos y de todo. Y aportar ese contenido auténtico de valor, ¿no? Que al final es lo que se busca a la hora de crear contenido, que tu contenido sea bueno, auténtico, valioso, que si tu cabeza está metida en conflictos, enfrentamientos, me han atacado, me han doxeado, esta persona está diciendo cosas que no son y hay que decirle que estas cosas se está yendo la olla y que la gente tenga cuidado, al final te descentra de los objetivos que deberías estar haciendo y de la creación de contenido que te gustaría hacer, ¿no? Y al final eso es lo que hace verdaderamente a un buen líder, ¿no? Esté o no esté presente, ¿no? Tomar tu propio camino sabiendo que la situación es complicada y para permanecer en esa autenticidad, en esa honestidad personal, dar un paso hacia atrás en tema de la comunidad y hacer contenido por uno mismo, que creo que es verdaderamente el valor que se le asocia a una persona que verdaderamente sabe lo que quiere y piensa luchar por lo que quiere, aunque no esté alineado, ya no solo con lo social, ¿no? Sino con el grupo que él mismo creó, la comunidad, la filosofía que él mismo creó. Y aunque se cumpla, la cumpla a rajatabla, no es la mejor forma de transmitir lo que él ahora mismo piensa en ese sentido. Yo también dando un paso, siguiendo sus pasos en ese sentido, es la primera vez que me veo involucrado en un conflicto. Ya al final no llevo mucho tiempo creando contenido. Y es cierto que no puedes estar mentalmente sanamente en una comunidad donde literalmente es una continua lucha, ¿no? Continua lucha en Twitter, continua lucha en que nos ataca una X persona, que X personas que consideramos de la comunidad al final no lo es y nos ha atacado por la espalda y empieza a decir cosas incoherentes que no tienen sentido, porque si fueran coherentes dirías, vale, pero es que encima los ataques que se hacen por Twitter o por otra parte no tienen sentido. Y después si eso le sumas el tema del doxeo, el tema de más ataques directos, es un pollo, se monta un pollo que sinceramente mucha fuerza para Hellfish y Carabe, porque tienen que tener una resiliencia brutal, es decir, a nivel personal para soportar esto. Es decir, es brutal, sinceramente, y muchísimo apoyo para ellos. Y si me necesitan para algo, los ayudaré sin duda en lo que pueda. Y bueno, siguiendo el camino de Che, voy a ir yo también por ese camino. Ya actualmente estoy enfocando el contenido de los últimos vídeos a temas más personales, temas prácticos, ¿no? Que puedan ayudar a los hombres a mejorar en su día a día y actuar de forma más consecuente y al final eso, actuar de forma más consecuente que puedan mejorar en su día a día. Voy a dejar sinceramente el contenido de tema social a Carabe 3.0. Creo que es lo que no tenía en principio, estaba valorando hacer contenido tema más social, pero creo que no es un sector en el que yo pueda aportar demasiado. Creo que Carabe hace un trabajo fenomenal. Y en cuanto a tema más filosófico, creo que siempre se puede volver a Che Morpheus o siempre se puede volver a contenido más antiguo de Carabe o de otro creador de relevancia en su época dorada para tomar ese contenido, ¿no? Lo que sí noto en falta, que es donde yo voy a hacer hincapié, sobre todo en el tema práctico, ¿no? Pocas veces se habla mucho de para que te des cuentas de las asimetrías legales, asimetrías sociales, dimorfismo y más, pero al final creo que hay poco práctico, ¿no? Como el vídeo que subí hace poco sobre el nofap y la masturbación sin estímulo, ¿no? Creo que algo así como enfocado que verdaderamente esa utilidad práctica y reflexiva sobre uno mismo y sobre cómo actuar en nuestro día a día, hay bastante poco.
Es decir, y creo que puede ser interesante aportar valor en ese segmento para dar una ayuda, ¿no? Un apoyo más global en cuanto a todos los aspectos. Con respecto a las colaboraciones, porque al final voy a tomar, como he comentado, creación de contenido como hizo Chemorpheus por mi cuenta. Voy a hacer las colaboraciones que considero oportunas, siempre basándome en la persona con la que voy a hacer las colaboraciones y en los ideales y los temas que vayamos a tratar. No pienso entrar en debates, no pienso entrar en comentar temas sociales para dar nuestra opinión. No creo que ese sea mi punto fuerte, ni el punto en el que yo tenga que hacer contenido. Yo creo que tengo que ser auténtico en cuanto a lo que hago, dando una forma práctica, como he comentado anteriormente, que creo que es donde yo puedo brillar, y dando unas reflexiones que, bajo mi punto de vista, he visto muy pocos vídeos al respecto de esas reflexiones prácticas de nuestro día a día, que verdaderamente es lo que nos puede cambiar el chip, aparte ya después de haber entendido las asimetrías y el dimorfismo. Pues bueno, chicos, creo que al final del día lo importante es ser fiel y coherente a uno mismo, seguir el camino que uno elija, siempre siendo fiel, como he comentado, que al final es lo importante. De nada sirve decir voy a hacer una cosa y después a los 3 meses empezar a despotricar por otro sitio y atacando a los principios que tenía uno mismo, y mantener siempre esa autenticidad que nos hace siempre brillar en todas las circunstancias de nuestras vidas, como hacía Chemorpheus en todos sus vídeos. Bueno, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en otra y un placer que estéis por aquí de nuevo.